consultar ahí en el blog de notas. Bueno, la revisión de la unidad 2 está pendiente, todavía no terminó. Entonces, eso pues lo vamos a ver la siguiente sesión. Y hoy vamos a comenzar la unidad 3. Sí, profe. A ver, díganme si ya, bueno, ahorita les comparto mi pantalla para que, este, veamos los contenidos de la unidad 3. Mm, Bueno, entonces les digo, esta nueva unidad que vamos a ver se llama diseño de experimentos y aquí, entre otras cosas, vamos a ver análisis de varianza. Si recuerdan, en la unidad 1 vimos ese tema en la NOVA, cuando nosotros hacíamos una tabla y establecíamos a partir de esa tabla qué, qué variables X en una ecuación de regresión lineal múltiple resultaban significativas o no. Entonces aquí en principio vamos a hacer lo mismo, solamente que a esas X, a esos regresores les vamos a llamar factores aquí en esta nueva unidad. Bueno, entonces aquí en su blog de notas, ya sea en la biblioteca de contenidos o en su espacio personal, en el tema 3 ya tienen ahí todos los contenidos. Están los apuntes, los ejemplos, los videos y las dos series de esta unidad. Ahorita todavía no les programo la actividad. Bueno, no les programo estas actividades, pero más adelante se las estaré programando ya para que puedan comenzar a hacerlas. Bueno, entonces, yo creo que comenzamos viendo el video, porque no sé en el video qué se diga. Ya no me acuerdo si ahí se da, creo que sí se da una introducción a la unidad, a la teoría de la unidad. Entonces, vamos a ver primero el video para ver ahí qué se comenta, porque sí dura bastante, entonces, dura 1 hora. Ujú. Entonces, sí, creo que sí se comenta algo acerca de la unidad, de la teoría de la unidad. Entonces, pues vamos a ver ese ejemplo. No sé si tengan alguna otra cuestión, porque les digo, sí dura bastante. No, profe, está bien. Entonces, para los que no pusieron atención al principio, les mencioné que la revisión está todavía pendiente, la revisión de la unidad 2 porque todavía no terminó. Entonces, eso lo vamos a ver hasta el miércoles. Ujú. Y hoy vamos a comenzar con la unidad 2. Bueno, entonces, nada más déjenme aquí quitarle. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahí? Sí, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Un ¿También? poquito más lejos, pero sí se llega a escuchar. ¿Se modificó respecto a la anterior? ¿A cómo estaba antes? Al principio de la sesión. Se oye igual, Se oye más bajo, profe. ¿sí? ¿Y así? Así ya mejor. Entonces sí afecta que le mueva aquí. Bueno, nada más estoy haciendo aquí unas pruebas para, este, pues saber aquí, cómo moverle mejor.
Bueno, ya vi que es ahí. Entonces vamos a ver este ejemplo. Les digo, estos ya los tienen aquí en su blog de notas por si después los quieren consultar. Y bueno, me dicen si se escucha el audio ahorita que empiece. Que se escuche una canción bien fuerte, ¿no? Creo. A ver. Si se escuchó la canción del principio. A ver, ustedes indíquenme si se escucha. Hacer una suposición de qué sucede si Sí se escucha, Sí, profe. profe. vamos a Y entrar a la profe. unidad 3. Esta unidad se llama diseño de experimentos. Bueno, ¿qué pensamos cuando nos mencionan la palabra experimento? Experimento es probar, hacer una suposición de qué sucede si vamos por un camino o qué sucede si, por ejemplo, vamos por otro camino. Dicho de otra forma, el diseño de experimentos entonces se trata de probar hipótesis estadísticas, las cuales normalmente, bueno, no normalmente, las hipótesis estadísticas están basadas en parámetros poblacionales como la media, la desviación estándar, la varianza incluso. Y bueno, ¿para qué nos va a servir contrastar esas hipótesis? En un principio, para determinar si un factor afecta o no afecta a una variable de respuesta, todo esto con un nivel de confianza dado. Y bueno, pues eso tiene bastante aplicación, no solamente en el campo industrial, sino en el campo científico. Si observan sus apuntes, ahí viene un poquito de esto que les estoy platicando. Algo que sí es importante revisar aquí en este video son los conceptos sobre el diseño de experimentos. DOE por sus siglas en inglés. El diseño de experimentos entonces consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que al ser analizados estadísticamente proporcionen evidencias objetivas que permitan responder a las interrogantes planteadas por el experimentador sobre una determinada situación. Un experimento es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso que se puede hacer con el objeto de medir el efecto o cambio en una o varias propiedades del producto resultado. Aquí es muy importante tener en consideración que el experimento siempre se realiza en condiciones controladas. Eso significa que las variables que intervengan en dicho experimento van a estar totalmente bajo nuestro control. La unidad experimental es la muestra o pieza que se utiliza para generar un valor y que sea representativo del resultado de la prueba. Es decir, es aquel objeto al que le vamos a realizar un experimento. La variable de respuesta o variables de respuesta son aquellas variables a los que afecta los resultados de cada prueba experimental o bien no los puede afectar. Bueno, ahí tenemos esta figura. Hablábamos de condiciones controladas, aunque en algunas ocasiones, dada la complejidad o la falta de tecnología o de recursos, no va a ser posible controlar todos los factores en un experimento. Es ahí que va a haber factores controlables y no controlables. Los controlables, como su nombre lo indica, son variables del proceso
y o características de los materiales y de los métodos experimentales que se pueden fijar a un determinado nivel. Ya más adelante vamos a ver qué es esto de niveles. Factores no controlables, pues son variables que no se pueden controlar durante el experimento o la operación normal del proceso dado. Factores estudiados en sí son las variables que se investigan en el experimento para observar cómo afectan o influyen en la variable de respuesta, o bien pueden incluso no influir. Niveles y tratamientos. Los diferentes niveles que se asignan a cada factor estudiado en un diseño experimental se llaman niveles o tratamientos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde se tienen dos niveles de velocidad, 1 y 2. 1 y 2. Y también dos niveles de temperatura. Los tratamientos precisamente serán las combinaciones entre esos diferentes niveles de velocidad y temperatura. Por ejemplo, en el primer renglón trataremos de combinar el nivel de velocidad en un nivel 1 y el nivel de la temperatura en un nivel 2. Ese será nuestro tratamiento 1. Es decir, esta será la forma en que corramos nuestro experimento con estas condiciones. Y bueno, esa combinación nos generará una variable de respuesta. Es decir, una medición X. El segundo renglón nos representará un arreglo distinto, un tratamiento distinto, en donde estaremos manejando el nivel de velocidad 2 y el nivel de temperatura 1. Bueno, la combinación de esos niveles nos dará una determinada respuesta. En este caso, de los 4 tratamientos, de las 4 combinaciones, tendremos 4 diferentes variables de respuesta. Y precisamente entonces el objeto del diseño de experimentos es determinar, entre otras cosas, cuál de estas diferentes combinaciones afectan positiva o negativamente la variable de respuesta de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. O bien, como ya lo había mencionado anteriormente, si es que ninguno de estas combinaciones la afecta a la variable de respuesta. El error aleatorio es la variabilidad observada que no se puede explicar por los factores. En esta tabla los factores teníamos dos, la velocidad y la temperatura, que están colocadas ambos factores a 2 niveles. Nuevamente, para recalcar, lo que buscamos en un diseño de experimentos es determinar, por un lado, qué combinaciones afectan o no a la variable de respuesta, y por otro lado, qué factores, en este caso el nivel de velocidad y el nivel de temperatura, afectan o no la variable de respuesta. Todo esto con un nivel de confianza dado o bien con un nivel de significancia determinado. De ahí se desprende que el error aleatorio es la variabilidad observada que no se puede explicar por los factores estudiados. El error experimental es el componente del error aleatorio que refleja los errores del experimentador en la planeación y ejecución del experimento. Por ejemplo, una mala medición o una falla en el aparato de medición, etc. La aleatorización consiste en hacer corridas experimentales en orden aleatorio. Es decir, estas diferentes combinaciones no necesariamente tienen que correrse en este orden que se indica aquí. Pueden correrse en orden aleatorio y es recomendable hacerlo así. La repetición es correr más de una vez un tratamiento o combinación de factores.
Es decir, aquí podríamos tener n variables de respuesta. Esas n variables de respuesta serán igual a las repeticiones. Bloqueo es nulificar o tomar en cuenta en forma adecuada todos los factores que pueden afectar la respuesta observada. Esto tiene que ver más que nada con considerar solamente factores en un principio que realmente afecten o que en un principio pensemos que afecten a la variable de respuesta y no involucrar factores que por una parte a lo mejor es muy difícil determinar si afectan o no a la variable de respuesta, o bien por nuestra experiencia sabemos que no, que esa variable de respuesta no se va a ver afectada por dichos factores. Bueno, este concepto del bloqueo lo veremos en la siguiente unidad con más detalle. Bueno, todo lo que les acabo de mencionar involucra una ANOVA, un análisis de varianza. Ya en la anterior unidad habíamos establecido ANOVAs y habíamos dicho que en esos temas, en los temas de la unidad pasada y antepasada, regresión lineal múltiple e incluso series de tiempo, se realizaban ANOVAs para determinar qué variables del modelo, es decir, qué factores de una determinada ecuación, para recordar mejor qué x1, x2, x3, x4 afectaban en mayor o menor medida una variable de respuesta, una y. Y recordemos también que la afectación de la variable de respuesta puede ser tanto positiva o negativa. Bueno, aquí están las fórmulas que se utilizan para calcular el ANOVA en un diseño de experimentos. Este diseño de experimento, este ANOVA nos va a servir para contrastar hipótesis. Y esas hipótesis, en base a qué van a estar establecidas o qué es lo que van a tratar de determinar, como nos lo dice aquí, miren. Nuestro objetivo va a ser contrastar una hipótesis nula y una alternativa, donde la hipótesis nula nos va a decir que los factores son iguales y que por lo tanto al ser iguales ninguno afecta a la variable de respuesta. Y por otro lado, la hipótesis alternativa nos va a decir que al menos alguno de los factores respecto a un parámetro poblacional, como en este caso la media, es distinto. Y al ser distinto, al menos alguno de ellos significará que ese factor en específico afecta a la variable de respuesta. Bueno, una vez que determinamos si un factor afecta a la variable de respuesta o bien no lo afecta, hay pruebas de comparación que se realizan. Estas pruebas nos van a servir en un principio para determinar cuáles de los factores son mayores o menores. En ocasiones nos va a convenir que un factor se comporte de forma positiva, en otras de forma negativa. Incluso en algunas ocasiones nos va a convenir que un factor tome un cierto valor nominal. Y bueno, todas estas pruebas, la de Fisher, Tukey, Dunet,
la de Tzu, nos sirven precisamente para determinar cuál de esos factores es mayor, menor o igual, comparando dichos factores generalmente por parejas. Bueno, ya que resolvamos el problema, vamos a entender un poquito mejor estos conceptos. Entonces, vamos al problema. Bueno, ahí para que se entienda mejor lo que se ha tratado de explicar, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a pensar en la siguiente situación, un experimento. Una cosa que conozcan todos ustedes, yo creo, la preparación de una sopa instantánea, una sopa maruchan. ¿Sí las conocen, no? ¿O no? Sí, profe. Entonces, piensen en esa situación. Este va a ser nuestro experimento. Y le vamos a poner el marca. Vamos a pensar que nosotros vamos a hacer un experimento para determinar o para poder encontrar el mejor sabor en una sopa marucha. Ese va a ser nuestro objetivo. Bueno, entonces de lo que se explicó anteriormente, ahí nos hablaba de factores. También nos habló de niveles, tratamientos. Vamos a comenzar con eso. Entonces, ¿qué factores, qué elementos creen que pudieran determinar que ese sabor de la sopa mejorara o incluso empeorara? Pero ahorita vámonos con la idea de que lo mejore. Se me ocurre la temperatura del agua. Factor, a lo mejor puede ser la cantidad de agua. Y un tercer factor, tiempo del agua con la pasta. O sea, ya ven que si ahí en las instrucciones dice que hay que dejarlo, no sé, 2, 3 minutos, pero a veces dejarlo más o menos tiempo, dejar más o menos tiempo el agua, este, origina que la sopa tenga también distinto sabor. Lo consideraría yo otro factor. Bueno, ahí puede haber infinidad de factores, ¿no? Pero para mi experiencia, lo que yo veo de entrada, estos yo los pudiera considerar mis factores principales. Ujú. Les digo, hay más, pero de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a cómo yo veo esa situación, considero que con estos factores comenzaría a trabajar. Ujú. Esos, para hacer la analogía con lo que veamos en diseño de experimentos, perdón, en regresión lineal múltiple en la unidad uno, estas eran nuestras X1,
2 y x3, ¿no? Aquí estamos hablando de 3 factores solamente. Bueno, los niveles van en relación a los factores. Entonces, por ejemplo, si hablamos del factor temperatura del agua, ahí podemos colocar n cantidad de niveles. Pero los experimentos más sencillos y en general la mayoría de ellos se estudia a 2 o hasta 3 niveles, porque ya el establecer más niveles ya resulta bastante complejo también y bastante difícil de interpretar. Y bueno, también la experimentación se hace aún más compleja. Entonces se suele iniciar o considerar 2 niveles o 3 a lo mucho para cada uno de esos factores. Entonces, si hablamos de temperatura del agua, ¿cuál pudiera ser un nivel? No, decir algo, temperatura, no sé, 80 grados, 80 grados Celsius. Y hablando de ese mismo factor, un segundo nivel pudiera ser la temperatura, no sé, 90 grados. Si hablamos del factor 2, la cantidad de agua, nivel 1, pudieran, por ejemplo, considerar una cantidad, no sé, de 150 mililitros. Nivel 2, una cantidad de 180 mililitros. Decir algo, ¿no? Ahora si hablamos del factor 3, tiempo de contacto, que yo así lo nombré, pero ustedes a lo mejor le pueden poner otro nombre. Nivel 1, por ejemplo, 2 minutos, a mí se me ocurre. Y un segundo nivel referente también a ese factor, un tiempo de contacto de 3 minutos. Entonces, en principio esos niveles deben de contrastar lo suficiente para que precisamente se vea diferencia entre esos dos niveles. Por ejemplo, aquí sería muy, muy impráctico y muy, arriesgado, por ejemplo, ahí ponerle 81 grados. ¿Por qué piensan que ahí, no sería lógico poner 81 grados en un principio? No se notaría tanto la diferencia. No se notaría tanto la diferencia y además, haciendo referencia a lo que estamos tratando aquí, a lo mejor, considerar ese nivel pudiera ser lo mismo que considerar la temperatura de 80 grados. Entonces, a lo mejor ese grado centígrado de diferencia pudiera ser afectado incluso por el medio ambiente, incluso por la temperatura ambiental. Entonces, para el contexto de esta situación, esa diferencia de 1 grado centígrado
pudiera generarnos ruido. Bueno, ya si por ejemplo estamos hablando de una situación más seria, entonces sí, ahí sí podríamos colocar incluso un nivel 2, a lo mejor con un grado centígrado de diferencia, ¿no? Bueno, pero para eso pues tendríamos que tener incluso pues otro tipo de situaciones pues, de manera más controlada, por ejemplo, esa que mencionaba, ¿no? La temperatura ambiental. Bueno, entonces es por eso la razón de que esos niveles en principio contrasten, para que se note la diferencia y también para que los factores externos, los factores que no estamos considerando aquí, no, no afecten precisamente el comportamiento de estos niveles, ¿no? Ahora vamos con los tratamientos. Los tratamientos son las combinaciones de esos niveles, nos van a dar como resultado pues el mejor sabor en la sopa marucha. Y bueno, aquí todo lo que estemos considerando en el experimento debe de ser medible. Entonces, ¿el sabor en la sopa se puede medir? Pues sí. A lo mejor si hacemos una escala de, vamos a poner ese nombre, no sé. Esto lo estoy haciendo para poder precisamente medir ese sabor en la sopa. Que al final va a ser una medida subjetiva, pero en el experimento pues va a servir para precisamente determinar si el sabor mejora o empeora con la combinación de los diferentes niveles de estos factores. Entonces, por ejemplo, un tratamiento, la combinación de, la- de todos los factores en su nivel uno, es decir, la temperatura a 80 grados, cantidad de agua de 150 mililitros y un tiempo de contacto de 2 minutos. Entonces, la combinación de esos niveles nos va a dar como resultado un determinado sabor. Que nosotros podemos calificar en esa escala de sabor que establecimos y vamos a pensar allí que de acuerdo a esa escala de sabor nos da una calificación de 8. Yo creo que mejor con este le sigo porque luego se me complica ahí escribir. Entonces tenemos allí esa combinación.
Tenemos lo siguiente, el factor 1 en su nivel 1, el factor 2 también en su nivel 1, el factor 3 en su nivel 1 también, y la variable de respuesta allí, pues mi escala de sabor me da una calificación de 8. Entonces, como les decía, los factores aquí constituyen nuestras X, X1, X2, X3. Y la variable de respuesta, pues nos constituye nuestra variable dependiente, nuestra Y. Bueno, esto es considerado un tratamiento. Otro posible tratamiento, a lo mejor es considerar el factor 1 también en su nivel 1, el factor 2 en su nivel 1 también, el factor 3 ya en su nivel 2. La respuesta es de 6, por ejemplo. Bueno, entonces precisamente el experimento o el diseño de experimentos consiste en verificar todas esas posibles combinaciones de los niveles, todos los tratamientos, para al final encontrar esa respuesta que nosotros aquí, de acuerdo al objetivo que tenemos, tendría que tener la calificación más alta, ¿no? Aquí la calificación buscada pues sería 10. En este caso estaríamos hablando de un mayor es mejor. También hay casos en donde, de acuerdo a lo que se busca, menor es mejor. O también incluso hay casos en donde un valor nominal, un valor objetivo buscado es el mejor. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo vamos a encontrar esa mejor combinación? Pues mediante la ANOVA, mediante un análisis de varianza y también mediante las pruebas de comparación de medias. En el ANOVA, básicamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Contrastar hipótesis. Esas hipótesis se pueden establecer de dos formas. Las hipótesis siempre vienen en par. Nula y la hipótesis alternativa. H0 y H1. La hipótesis nula nos va a establecer la igualdad de las medias. Esa puede ser una forma de expresarla, o la otra, la igualdad los tratamientos. Bueno, la hipótesis alternativa no nos va a marcar, no nos va a representar la igualdad, sino nos va a representar que las medias son diferentes. Diferencia de las medias, y aquí también diferencia de tratamientos. Entonces, de acuerdo a estos contrastes de hipótesis, ya estableceremos si se acepta la hipótesis nula. Si esta hipótesis nula es la que se acepta al final de todo de la ANOVA, va a significar que el factor sí es significante. O sea que sí afecta a la variable de respuesta. Y si al final la hipótesis alternativa, resultado de que la hipótesis nula se rechaza, si la hipótesis alternativa se acepta,
Perdón, aquí me equivoqué. Acá es. Al principio era que no. Aquí es que no. Si la hipótesis nula se acepta, el factor no será significante, pero si esa hipótesis nula se rechaza, el factor sí será significante. Entonces, estas pruebas de hipótesis pues se tienen que hacer por cada factor. Para este ejemplo, si estamos considerando 3 factores, tendríamos que establecer 3 pares de pruebas de hipótesis. Una para el factor temperatura, otro para el factor cantidad y otro para el factor tiempo. Entonces, les digo, al final, mediante el análisis y mediante todas las pruebas que hagamos, vamos a determinar qué combinación de estos niveles nos da aquí la mejor respuesta. ¿Y cuál es esa mejor respuesta? Pues una calificación mayor en el sabor de la sopa. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. No, profe. ¿No? Con el ejemplo ya quedó un poquito más claro o no. Sí, Ya más profe. claro. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo nada más. Al principio el ejemplo se resuelve en Excel. Entonces, eso implica que hagamos cálculos más, pues que hagamos más metodología que por ejemplo, si lo hacemos por Minitab, porque en Minitab ya nos da de forma automática los resultados. Entonces, aquí en el video se muestra la forma de hacerlo en Excel. Si ustedes quieren hacerlo en Excel también está bien, pero pues se van a tardar más. O si quieren hacerlo directamente por Minitab, que también se va a hacer, pero al final del video, que también es válido, o sea, no tienen que hacer las dos formas. Ujú. Entonces aquí les digo, primero lo vamos a hacer por Excel, que digamos sería la forma larga, y después se va a hacer por Minitab. Entonces, si al principio no, no le agarran la onda ahí en Excel, no se preocupen, existe la otra forma de Minitab que es más sencilla y que evita hacer todo ese proceso largo que en Excel tendríamos que hacer. Bueno, entonces esto ahorita lo dejamos así el pizarrón y ya después vamos a ir agregando más cosas ahí. Bueno, entonces vamos a seguir con el video donde se quedó. Aquí. Entonces les digo, si no si pierden la secuencia con lo que se hace en Excel, no se preocupen, porque ahí sí es bastante proceso el que se tiene que hacer. Existe la forma corta de hacerlo por Minitab. Y ya si ustedes lo quieren hacer por Excel, pues ya tendrían que checar más a detalle el proceso que se sigue. Entonces recuerden que para eso pues ya tienen ahí el video en el blog de notas para que lo consulten con más calma. Entonces vamos a seguir. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. El ejemplo 1 de los apuntes dice que usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de una alfombra experimental. Usted coloca una muestra de cada una de las alfombras en 4 viviendas y mide la durabilidad después de 60 días. Como usted desea probar la igualdad de las medias y evaluar las diferencias de las medias, utiliza el procedimiento ANOVA de un factor con comparaciones múltiples.
Bueno, ¿de qué trata el problema? Nos dice que tenemos 4 alfombras distintas, por supuesto, en donde deseamos medir la durabilidad de dichas alfombras. Bueno, de acuerdo a esto, nosotros esperaríamos que la alfombra mejor fuera la que durara más tiempo. Los datos que aquí se presentan, aunque no se indica en qué unidades están tomados, se supone que miden la durabilidad de las alfombras. Entonces a lo mejor vamos a suponer que son no sé, alguna medida del desgaste de la alfombra después de los 60 días. Por ejemplo, la alfombra 1 en una casa tuvo un desgaste de 18.95. Las unidades pues no las conozco porque no las dice el problema. En otra casa tuvo un desgaste de 2.62, así sucesivamente. Entonces, si asumimos que estos números, estos datos son o están dados respecto al desgaste de la alfombra que elegiríamos tendría que ser la que mostrara un menor desgaste, en teoría. Vamos a analizar los datos en Excel para tratar de determinar primero qué alfombra afecta la variable de respuesta. La variable de respuesta en este caso es la durabilidad, y en segunda instancia saber qué alfombra es la que muestra mayor y menor desgaste. Vamos a Excel. Entonces, ahí ya tengo abierto Excel y voy a copiar los datos que ya de antemano tenía por acá precargados. Entonces, como les decía, tenemos esas 4 alfombras. Si nosotros no tuviésemos ningún conocimiento sobre diseño de experimentos, lo que haríamos en primera instancia sería, se me ocurre, lo más sencillo, obtener el promedio de las durabilidades. Aquí las estoy obteniendo con la fórmula de promedio. Por ejemplo, para la alfombra 1, bueno, habíamos dicho que estas medidas eran del desgaste, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí medidas de desgaste para que no nos confundamos. Medidas en o del desgaste de la alfombra. Medidas del desgaste de la alfombra a lo largo de 60 días de uso. De acuerdo a los promedios, es notorio que hay diferencias. Todas las alfombras muestran diferente promedio en su desgaste, teniendo el menor desgaste la alfombra 2 y mayor desgaste, en este caso la alfombra 4. Bueno, lo más sencillo, como les había mencionado, sería realizar o obtener solamente el promedio y decir que la alfombra 4 es la que presenta mayor desgaste y la alfombra 2 menor desgaste. Pero el obtener una conclusión así sería un poco aventurado y no tendría ningún fundamento científico. Bueno, entonces para probar
¿qué alfombra en este caso es la mejor o la peor? Hacemos el análisis de varianza mediante el diseño de experimentos de un factor. Aquí el factor, ¿cuál es? La alfombra. Voy a poner aquí factor, la alfombra. Es decir, tenemos 4 factores: alfombra 1, alfombra 2, alfombra 3, alfombra 4. La variable de respuesta, ¿cuál es? Nuestra Y, pues son los distintos resultados que nos está dando aquí la tabla. Y están dados en el desgaste de la alfombra. Bueno, lo que sigue a continuación es realizar el análisis de varianza, para lo cual voy a traer la tabla de las fórmulas que vamos a estar empleando para realizarlo. Primero vamos a obtenerlo de forma, digamos, manual con Excel, y ya posteriormente lo haremos de manera automática. Lo que debemos de obtener será lo siguiente. Debemos de obtener un total por tratamientos. También debemos de obtener una promedio de los tratamientos, ya la obtuvimos. Voy a jalarlo acá, este ya lo obtuvimos. Perdón, este va aquí. Yo te lo voy a poner acá. Los totales por tratamiento, pues es simplemente la suma para cada una de las columnas. Bueno, este es en realidad el promedio por tratamiento. Suma de cuadrados de todas las observaciones. Es decir, debemos de sumar 18.95 al cuadrado más 10.06 al cuadrado más 10.92 al cuadrado. Es decir, todos los datos al cuadrado, sumarlos. Ya hay una fórmula en Excel que nos hace eso. Suma de cuadrados de todos los datos. $3,350.27. Voy a eliminar de aquí estos espacios. Bueno, aquí ya está repetido este dato. Suma de todos los datos, es decir, la suma simple de los datos. Suma de estos datos. Ahí está. Total de muestras N mayúscula. Por tratamiento tenemos 4 muestras. Y tenemos 4 tratamientos, 4 por 4, 16. Tendremos 16 muestras.
que vamos a poner aquí con fórmula para no equivocarnos. 16. Media global, es decir, la media de todos los datos. Punto 785. Número de muestras por tratamiento. En todos los casos tenemos 4 datos por muestra. Perdón, 4 datos por tratamiento. 4 muestras. Voy aquí a tratar de acomodar mejor la gráfica para que, digo, la tabla para que se diferencie los datos que estamos obteniendo. Entonces aquí contar, pues son 4 en cada uno de los tratamientos. Número de tratamientos, es decir, número de alfombras, pues es 4. Factores, solamente 1, que es el tipo de alfombra. Perdón, aquí son 4. Y factor ya lo habíamos puesto acá. Solamente hay un factor, que es la alfombra, tipo de alfombra. La variable de respuesta son todas estas de acá. Bueno, a continuación vamos a aplicar esta tabla de fórmulas para obtener el ANOVA y determinar si el factor, que es la alfombra, afecta o no la variable de respuesta. Entonces la tabla ANOVA se compone con una primera columna que se le denomina fuente de variación y que comienza con un suma de cuadrados de tratamientos, suma de cuadrados del error o variabilidad de los tratamientos y la suma de cuadrados totales. Después van a la derecha más columnas. La primera columna que se coloca a la derecha es la de suma de cuadrados. Que en inglés se denota SS. La siguiente columna será la de que corresponde a grados de libertad. La siguiente, cuadrados medios. La siguiente, la del F crítico o F calculada. Una más para F de tablas, una más para el valor P. Y en base a la comparación entre el F de tablas y el F calculada, determinaremos si la hipótesis es nula, se acepta o se rechaza. Y adicionalmente haremos también una prueba con el valor P. Aquí me ha faltado algo, me parece. Una última columna, prueba con valor P. Entonces tendremos nuestra tabla ANOVA construida de esta forma. Voy a acomodarla.
Voy a jalar aquí la tabla de fórmulas. Entonces lo primero que debemos de calcular será la suma de cuadrados totales. Bueno, aunque podemos calcular en orden indistintos, solamente que al calcularla de esta forma se facilita en mayor medida los cálculos. Entonces la suma de cuadrados totales será la suma de los cuadrados de todas las observaciones menos la suma de todos los datos al cuadrado sobre el número total de las muestras. Es decir, voy a colocar la fórmula. Será esta fórmula. Perdón, ya me equivoqué. No es ese el resultado. Es la suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de todas las observaciones, es decir, 3350, este valor, menos, voy a abrir un paréntesis, suma de todos los datos, 220.56, eso al cuadrado, sobre el total de las muestras, n mayúscula. Ese es nuestro resultado. Lo que sigue es la suma de cuadrados de los tratamientos. Lo que sigue después es obtener la suma de cuadrados de los tratamientos. Este se obtiene de esta forma. Debemos de obtener primero los cuadrados de los totales de los tratamientos. Es un poquito más para que esto. Es decir, 57.96 al cuadrado más 38.94 al cuadrado. Todos esos datos al cuadrado los voy a hacer aquí. Suma de cuadrados de estos datos. Eso sobre, bueno, perdón, aquí falta cerrar el paréntesis. Eso sobre número de muestras por tratamiento, es decir, la n minúscula. Luego, eso menos, se cierra un paréntesis allí. Aquí me faltó abrir al principio uno más. Y luego menos la suma de todos los datos al cuadrado, 220.56 al cuadrado, sobre el total de las muestras, 16. Bueno, aquí también me faltó abrir y cerrar un paréntesis al final. 146.37. Vuelvo a poner la fórmula por si no la agarraron. Esa es la fórmula. Bueno, ya finalmente el número que obtengamos aquí más este nos debe dar la suma de cuadrados totales. Esa ya la tenemos, entonces por álgebra simplemente este valor será igual a este menos este
Ahí está. Los grados de libertad. Bueno, aquí recordar que simplemente seguimos estas fórmulas de acá. Ahora vamos a seguir estas fórmulas para obtener los grados de libertad. Para los grados de libertad de los tratamientos es K-1, K-1, 3. N mayúscula menos K, 16 menos 4, 12. Total será 3 más 12, 15 o N menos 1. O sea, 16 menos 1. Ahí está, 15. Cuadrados medios es simplemente la división entre suma de cuadrados y los grados de libertad. Es decir, esta celda sobre 3. De igual forma, esta celda sobre 12. El F calculada siguiendo esta fórmula será la división entre esta celda y esta celda. F de tablas. Podemos hacer uso de las tablas en hojas duras o siguiendo la función de Excel que nos da el valor de tablas de la distribución de Fisher, y la fórmula es la siguiente: es igual distribución F inversa. Esta nos pide la probabilidad será el alfa a partir del cual vamos a probar las hipótesis o a contrastarlas. Ustedes bien saben que el alfa que comúnmente se emplea es un alfa del 5%. Entonces vamos a ponerlo aquí, 5%. Grados de libertad 1 corresponderán a estos grados de libertad, y grados de libertad 2 a estos otros grados de libertad. Cerramos. Tenemos ese valor de tablas. El valor P se obtendrá con la siguiente fórmula. Distribución Fx será el F calculado, grados de libertad 1, grados de libertad 2. Ahí tendremos nuestro valor P. Prueba con el F, a comparar F calculado y F de tablas, y prueba con el valor P. Es decir, aquí vamos a establecer la regla de aceptación, o en caso contrario de rechazo, de las hipótesis. Entonces pongan atención a esto. Esto sí es relevante. La hipótesis nula, si vemos nuevamente los apuntes acá, podemos considerar esta o la de abajo. Vamos a considerar esta. La hipótesis nula nos va a establecer la igualdad de las medias para los diferentes tratamientos. Si la hipótesis nula es verdadera, querrá decir que los tratamientos, en este caso que los 4 tipos de alfombras, son iguales. Si la hipótesis alternativa resulta cierta, va a querer decir que al menos una de las alfombras es distinta al resto. Entonces, de igual manera, eso va a significar que el factor, es decir, que la alfombra, no importando el tipo que sea esta, afecta la variable de respuesta, que la variable de respuesta es el desgaste de la alfombra.
Entonces, teniendo eso en cuenta, tendremos la siguiente regla de aceptación. Si el F calculado es mayor al F de tablas, el factor es significativo. Eso significa que rechazamos H0, la hipótesis nula. Eso que acabo de mencionar es la prueba que realizamos entre el F calculado y el F de tablas. La prueba con el valor P será la siguiente. Si el valor P es menor a alfa, recordando que alfa es el nivel de significancia, entonces si el valor P es menor a alfa, el factor es significativo. De igual forma, la hipótesis nula es rechazada. Entonces vamos a probar esas hipótesis acá. Voy a hacer un condicional aquí que me diga si el factor, es decir, si la alfombra afecta o no la durabilidad en la variable de respuesta. Entonces habíamos quedado que si el F calculada es mayor al F de tablas, la hipótesis nula se rechaza, y eso significa que el factor, en este caso la alfombra, sí es significativo o significante. Si eso no sucede, entonces el factor no es significante. Yo les dejo así, simplemente no es. Bueno, aquí vemos que el F calculado si es mayor al F de tablas, entonces el factor sí es significante. Eso nos aparece la prueba con el valor P. Vamos a obtenerlo también con un condicional si el valor P es menor, ahora menor, al alfa en este caso es 0.05%. ¿Qué va a significar eso? Que rechazamos la hipótesis nula y entonces el factor sí es significante. En caso contrario, pues el factor no es significante. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de si el factor es significante o no? Aquí ha resultado que el factor es significante. Eso quiere decir que la alfombra en los diferentes tratamientos es distinta, o al menos en alguno de esos tratamientos. Y efectivamente afecta a la durabilidad de la alfombra. Eso con un 95% de confianza. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos concluido que la alfombra, el factor alfombra, no es significante? Pues que todos los tratamientos son iguales y que ningún tratamiento, por consiguiente, al ser iguales, afecta positiva o negativamente la variable de respuesta. Es decir, todos los tratamientos desgastan o no desgastan la alfombra en igual medida. Eso significaría, si hubiésemos concluido que ningún factor, bueno, que en este caso el factor no hubiese sido significante. Bueno, allí obtuvimos el resultado de manera semimanual con Excel. También lo podemos obtener de manera automática mediante el análisis de datos. Vamos
análisis de varianza de un factor, aceptar. Aquí tenemos que introducir los datos que tenemos. Son estos, que están agrupados por columnas. El alfa lo establecemos en 0.05%. Rango de salida lo voy a poner, ahí en esa misma hoja para verificar que nos resultan los mismos resultados. Aceptar. Y bueno, ahí tenemos los resultados por columnas y el análisis de varianza, que como ven coincide perfectamente con el que obtuvimos de manera semimanual. Bueno, claro que aquí no nos dice si el factor ha resultado significante o no. Vamos a obtener ahora estos mismos resultados mediante Minitab. Aquí ya tengo abierto el Minitab. Para ingresar los datos a Minitab tendremos que modificar el acomodo de los mismos y los tendremos que ingresar de esta forma. Tendremos las diferentes durabilidades. No habíamos quedado que eran desgastes. Entonces aquí son desgastes, no durabilidad, desgastes. Y la alfombra tipo 1, alfombra tipo 2, 3 y 4. Entonces, una vez acomodados los datos de esa forma, vamos al menú estadísticas, ANOVA, un solo factor. La respuesta será la columna que está indicada como desgaste. Factor, un solo factor, que es la alfombra. Aquí vamos a ver qué tenemos en las opciones. Ahí se nos abre la opción para marcar el nivel de confianza. 95% le dejamos así. Comparaciones. Aquí están las diferentes comparaciones que normalmente se hacen por parejas. Vamos a marcar estas 4. Como se supone que estas medidas están dadas en desgaste, una menor medida será mejor. Entonces vamos a colocar aquí que la media más pequeña, es decir, el menor desgaste, es mejor. Nivel de significancia dejamos 5%, que es lo que comúnmente se utiliza. Vemos aquí, dejamos como está ahí. Resultados están todas habilitadas. Almacenamiento no vamos a utilizar ninguna de esas opciones. Vamos a dar a aceptar. Y rápidamente vamos a ver los resultados que obtuvimos, porque ya llevamos un video bastante largo. Entonces, en la ventana de sesión tenemos aquí, ya incluso nos desglosa qué significa cada una de las hipótesis. El análisis de varianza que hemos obtenido. Recuerden que aquí se puede copiar, cortar y después pegar en cualquier otro programa. El resumen del modelo, las diferentes medidas para cada una de las alfombras, con sus respectivos intervalos de confianza e intervalos de desviación estándar, y también parece que da los intervalos de predicción. No. Bueno, aquí conviene ir directamente a las comparaciones que se hacen con los diferentes métodos. En las comparaciones les había mencionado que estas se realizan por parejas.
Aquí está comparando la alfombra 4, 1, 3 y 2. Y nos está diciendo que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Es decir, la alfombra 4 y la 2, que son las que no comparten la letra A o B, son distintas, y las que son iguales son las alfombras 1 y 3, a pesar de tener esta media. Bueno, con Fisher es algo parecido. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y nuevamente obtenemos el mismo resultado. La alfombra 4 y la alfombra 2 son significativamente diferentes. Y la alfombra 1 y 3 son iguales. Eso con una confianza del 95%. Las comparaciones de Dunet. Cuando realizamos comparaciones bajo este método, uno de los tratamientos lo toma como control. En este caso, el tratamiento 1 lo toma como control y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes, pero respecto a ese control, respecto al tratamiento 1, respecto a la alfombra tipo 1. Entonces aquí todas las alfombras son iguales a la alfombra 1, porque todas están etiquetadas con la letra A. Las comparaciones múltiples de Su, bueno, aquí no nos dan el resultado, pero gráficamente seguramente vendrá. Bueno, estos son los promedios graficados para cada uno de los 4 tipos de alfombra. Nótese cómo, a pesar de que las medias para cada una de las alfombras son distintas, estas barras de error nos indican, por ejemplo, que la alfombra 2 y la 3 son iguales. ¿Iguales por qué? Porque esa barra de error comprende, si la prolongáramos, la barra de error de la alfombra 3 hacia la 2, comprendería precisamente ese intervalo. Y a lo mejor entre la alfombra 2 y la 4, sí diríamos que son diferentes, porque si prolongamos la alfombra, esta barra de error hasta acá, ya no alcanza, o ya no alcanzaría a tocar a la alfombra 4. Y bueno, precisamente es por esta razón que se hace el análisis de varianza y no un análisis de medias como tal. Bueno, ahora sí, aquí está el de Su. Dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, por ejemplo, entre la pareja 1 y 2, como tiene el 0, no tiene el 0 como cota, son significativamente iguales. 1 y 2, 2 y 3 iguales, 3 y 2 iguales. Y la 4 y 2, como si tienen 0 en la cota, en alguna de las cotas, en este caso la cota significa el límite inferior o superior. Como el 0 está aquí en este límite, significa que las medias son diferentes entre la 4 y la 2. Y bueno, con Dunet es lo que ya habíamos visto. Dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. En este caso la media de control es la 1. Y como todas contienen 0, pues todas son iguales a la media de control, que en este caso fue la alfombra 1.
De Su ya lo habíamos visto. De Fisher dice que si un intervalo no contiene 0, las medias son significativamente diferentes. ¿Y cuál intervalo no contiene 0? Este de aquí, en donde las medias que se comparan son la de la alfombra 4 y 2. Y finalmente la de Tukey también dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y eso sucede nuevamente con las alfombras tipo 4 y 2. Todo lo anterior dicho a un 95% de confianza. Bueno, vamos a dar por terminado el video aquí. Seguimos en un siguiente. Bueno, ya casi es hora. Entonces la siguiente sesión, retomamos este ejemplo y vemos la revisión también. Pero no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Yo, profe. Ajá, adelante. Bueno, en el ejercicio, al momento de que ya uno lo hacemos con Minitab, lo que debemos de concluir es ¿cómo se llama? Se puede decir lo que nos da la primera tabla para concluir si la hipótesis es nula o alterna. Igual tomar algún método, ya sea el de Tukey o el de Fisher, y concluirlo también, ¿no? ¿Alguno de ellos o serían todos o qué sería nada más poner en conclusión? Bueno, por ejemplo, en nuestra serie, que ya en un ejercicio. Ujú, sí, respecto a la primera parte que mencionas es correcto. Lo que debemos de hacer primero es en el ANOVA, como habíamos dicho aquí, determinar, en el ANOVA vamos a determinar si el factor es significante o no. Bueno, ya, eso es lo que nos resultaría del análisis ANOVA. Y después de las diferentes pruebas de medias, de comparaciones de medias, la de Tukey, la de Fisher, la de Dunet, la de Su, esas nos van a servir para determinar cuál de esos niveles es el que nos conviene utilizar. Y sí, tendríamos que utilizar uno en específico, una de esas pruebas, este, o a lo mejor dos, pero no es necesario sacar todas, no es necesario analizar todas porque esas pruebas se utilizan para diferentes circunstancias. Entonces, la siguiente sesión ya veremos cuándo hay que utilizar una prueba o cuándo hay que utilizar otra prueba, que sí son muy específicas esas pruebas para, este, aunque al final, todas coinciden en los resultados o van a coincidir en los resultados, este, sí, esas pruebas, como les decía, les digo, son muy específicas para lo que se quiera buscar. Entonces, pues no es necesario hacer todas las pruebas de inicio. Entonces, les digo, la siguiente clase veremos para qué sirven cada una de esas pruebas, cuándo utilizar la prueba de Dunet, la de Tukey, la de Fisher, cuándo es más recomendable usar una o la otra. Ok, profe. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, ahorita en todos los ejemplos que vamos a ver en esta unidad, nada más vamos a enfocarnos a un solo factor, pero ese factor pues, puede tener varios niveles, como en el ejemplo de ahorita, ¿no? Que hablamos de un factor, la alfombra, que tiene 4 niveles. Los niveles aquí corresponden a los diferentes tipos de alfombra, 4 diferentes tipos de alfombra. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí y seguimos